puede ver grandes diferencias, mas diferencias menores, más pequeñas, son más difíciles. Entonces el teste de cuantificar la parte emulsionada nos ha mostrado que las dos formulaciones experimentales, 1 y 2, en la parte emulsionada, quedaron muy cercanas del nonilfenol etoxidado y mejores que el llamado tensoativo común, que es una referencia de costo, una referencia de mercado. Y las pruebas en tambores de aplicación nos han mostrado también algo interesante. Nos mostraron que la formulación experimental es más cercana del nonilfenol etoxidado en términos de limpieza del proceso. Y que la formulación experimental 2 y el tensoativo más común funciona bien, mas tiene ligeros residuos en el tambor. ¿Sí? Cuando miramos para la extracción de grasa de las pieles, donde podemos comparar nonilfenol, tensoativo común y las dos formulaciones, podemos ver que son próximas, mas tenemos resultados más consistentes, con menor variabilidad, el nonilfenol etoxidado, como es esperado, y menor variabilidad y menor resultado de extracción para los productos experimentales. Lo tensoativo común tiene algunas pruebas buenas y algunas pruebas menos buenas. ¿Sí? Cuando pasamos para las pruebas en campo, puede ver que a la izquierda tiene una foto del final del encalado en la curtiembre, en la curtiduría, que es que acontece muchas veces. ¿Sí? Al final del encalado quedan los sabones, la grasa en el baño. ¿Sí? A la derecha puede ver el aspecto del tambor después del producto experimental. ¿Sí? Desafortunadamente, no tenemos la oportunidad de testar el producto experimental contra el nonilfenol porque las curtidurías en Brasil no quieren más usar nonilfenol etoxidado porque son regulatorios. Mas pueden ver aquí una gran diferencia, entre el tensoativo común y el producto experimental. Y esa diferencia también se puede ver en la extracción de grasa, que ha sido mayor en el producto experimental que el tensoativo normal. Ese es básicamente el cómo, las 4 fases. ¿Sí? Y como discusión y como conclusiones previas, podemos afirmar que el software de simulación es una herramienta muy efectiva. Nos ha cortado mucho tiempo, costos de investigación, y los dos productos candidatos que el software nos ha sinalizado tuvieron buenos resultados a la escala de laboratorio. ¿Sí? Entonces, el software no ha inventado un componente que no funciona. ¿Sí? También podemos afirmar que los derivados de glicerol son componentes interesantes y viables en formulaciones de desengrasantes para cuero. La emulsión de grasa en el laboratorio, en el campo, en la curtiduría, fue impresionante y fue el más cercano que conocemos del nonilfenol etoxidado. Y en términos respecto de la extracción de grasa también, los resultados fueron muy buenos. Se realizaron más ensayos de campo y el producto se mostró muy consistente, muy robusto, porque lo intentamos en pieles frescas y saladas, ¿sí? Y tenemos algunas sorpresas que no estaban calculadas. Son algunos retornos de inversión con el producto, que identificamos como ser, por ejemplo, la reducción de consumo de agua. Al final del encalado, muchas veces, la curtiduría tenía que lavar el tambor.
Entonces, con un producto de este no necesita de lavar el tambor, no ha necesitado de lavar el piso, que es un problema, y los equipos como la descarnadera, y eso todo ha generado aumento de productividad y reducción del consumo de agua. También hemos notado que después de continuas pruebas en la curtiduría, se ha reducido significativamente el uso de producto antiespumante, porque el producto no forma espuma, ¿sí? Es un tensoactivo que no forma, la espuma es muy residual, es una espuma provinda de proteína, básicamente, pero no del tensoactivo. Entonces, ha sido muy interesante el feedback de las curtidurías que hacemos las pruebas, fueron muy buenas y, bueno, personalmente ha sido muy gracioso para mí poder participar en un proyecto como este, con un enfoque en la sustentabilidad y con un ganho para o dia a dia da curtidoria. Não esquecendo que máquinas menos sujas, equipos menos sujos, piso menos sujo, maior produtividade ajuda a la seguridade também dos operadores e da operação em la curtidoria. Então, basicamente, esse é o trabalho que hicimos. Continuamos a trabalhar em testar novos componentes. É um processo iterativo, vamos aprender. Mas este trabalho especificamente ha sido muito bom porque desenvolvemos, para além do desengrasante, também uma nova forma de desenvolvimento com estes 4 passos que nos ha ayudado a ser muy rápidos en la investigación. ¿Sí? Muchas gracias, ¿sí?, por la oportunidad de poder compartir con vosotros este trabajo y agradecer más una vez a Carlos de la CHEMA SAS y si tienen dudas que podemos o cuestionamientos que podemos responder ahora, estoy disponible. Y después de esto, Carlos con certeza podrá dar todo el soporte necesario. Gracias. Bueno, en este momento, quienes tengan dudas, bien puedan, vamos a permitir que todos abran sus micrófonos. Ya, en este momento, quien quiera puede en este momento abrir su micrófono y hacer la consulta. Buenas noches, habla Luis Fernando. Tengo una duda. O quisiera saber qué cantidad de estos derivados del glicerol se utilizan en el pelambre y en el curtido, en porcentaje. Gracias. Sobre pieles, y también saber si son sobre pieles predescarnadas o son pieles sin predescarnar. Son pieles sin descarnar. Sí, la cantidad total que utilizamos entre 0.5% a 0.7%. Tanto en el sumando pelambre y curtido. Solamente pelambre. Porque en Brasil es muy común utilizar un poquito de tensoactivo en el curtido, un poquito en pelambre, un poquito en calado. Ok, muchas gracias. Pregunta, no sé si me están escuchando, me pueden escuchar. Perfecto. Estas pieles se hablan solamente del remojo y pelambre. ¿Volvieron a repetir un desengrase en el curtido al cromo? Y si lo hicieron comparativos en un recurtido de un CRAS en un color para ver distribución de color o manchas de grasa que puede haber generado alguna deposición de la grasa natural que no esté totalmente distribuida o extraída del wet blue? Y la otra pregunta también es qué efecto tiene este tipo de desengrasado en cueros tipo un waterproof, si impacta realmente la hidrofugación, ¿no es cierto? Gracias. Bueno, Mario, te contestando, sí hicimos pruebas hasta recurtido
não tivemos problemas ou um resultado muito distinto do que é um controle, que seria o controle com tensoativo normal ou com nonilfenol. ¿Sí? Generalmente en Brasil se hace un poquito de desengrase desencalado, es 0.2 al máximo 2.2%. No se utiliza más tensoativo, son pieles menos grasosas que en otros locales del mundo, y no hay necesidad de extender el desengrase para além de eso en desencalado. ¿Sí? Y la otra pregunta, ¿cuál es la otra pregunta? ¿Puedes repetir, Mario? Sí, claro. ¿Qué efecto tienen sobre artículos hidrofugados o lavables? Bueno, las pruebas que hicimos al campo, nós não tivemos notícias de problemas, mas também não posso afirmar que lo hicimos com esse sentido, com essa intenção de tratá-lo em waterproof. Como eu digo, são trabalhos muito iniciais e a maioria das curtidorias que testamos são curtidorias de wet blue, ¿ok? Entonces, para hacer un trabajo más largo y es muy interesante, sería tener curtidorías que hacen el proceso completo, ¿sí? Sería muy interesante poder ver el producto funcionando en waterproof, con certeza. Gracias, Enrique. Enrique, buenas tardes. René Torres de León, México. Una pregunta. ¿Hiciste tú pruebas a nivel de laboratorio con el método SoftLED para detección de grasas final en cross? Sí. ¿Sí? ¿Qué resultados obtuviste, Enrique? Opa, déjame volver a la presentación, por favor. Sí. En la media, para los productos experimentales obtuvimos 0.3, 0.4, es un range entre 0.2 y 0.5 para los productos experimentales. Nonilfenol entre 0.25, 0.4, y el tensoativo más común es más disperso, ¿sí? Tenemos pruebas con 0.2, 0.3 y muchas pruebas con 0.6, 0.7, 0.8, ¿sí? Y esa falta de consistencia que nos ha llamado la atención, ¿sí? En las consecuentes pruebas que hicimos en el laboratorio. En campo, obtivemos un proceso muy idéntico. La materia prima, el tipo de pieles, es muy similar al laboratorio, ¿sí? Con valores de 0.5 o el tensoativo más común, o 0.7, cerca de 0.8. Va. Gracias. Enrique, una pregunta. En el tema de biodegradabilidad, ¿hicieron comparaciones de este tipo de producto en base de glicerol contra los tensoactivos normales que se están utilizando ahora, que son los alcoholes grasos? Y en valores de DQO, ¿qué incidencia tiene en los efluentes? Sí, sí. En las pruebas que hicimos, nos ha visto dificultades de biodegradabilidad. No comparamos exactamente con productos del mercado, ¿sí? Hicimos los testes y el producto es biodegradable, ¿sí? Sin impacto, un impacto significativo en el tratamiento de agua, que es una preocupación para la curtiduría. Hola, Enrique. Ricardo Mancini, de Uruguay. La pregunta es, ¿valor de resistencia en el grado del cuero terminado? ¿Tiene influencia en el valor? ¿Mejora? ¿Mantiene el mismo valor? Y lo otro es si es un pelambre
convencional o solamente con pelambre enzimático que ha sido esto? Gracias. Hola, Ricardo. Sí, las pruebas que hicimos hasta el acabado, hicimos en laboratorio. No vimos diferencia ninguna, ¿ok? No tivemos la oportunidad, como he dicho atrás, de hacer las pruebas en una curtiduría completa, ¿sí? En que poderíamos ver todo y testar todos los parámetros, ¿sí? En laboratorio no vimos diferencias significativas, no. Y el pelambre, los pelambres generalmente en Brasil son mixtos, son mezcla de enzima y químico. No creo, bueno, la enzima puede tener una buena performance también para la desengrase, ¿sí? Mas comparamos todos los testes, todas las pruebas, laboratorio y campo, solamente con enzima y química, ¿sí? Química enzimático. El convencional no habíamos testado con convencional, no. Perdón, ¿y el costo comparado con un desengrasante normal, un tensioactivo normal? Es un costo competitivo, ¿sí? Bueno, no es muy diferente del normal. Podemos hablar en costos. Si te hablo los costos que tengo los costos de desarrollo, que son diferentes de costos comerciales, mas el objetivo, uno de los objetivos era tener costo competitivo, quiere decir que mismo que sea un poquito a más, la dosis, nós testamos con la misma dosis, mas las pruebas después conseguimos bajar la dosis para que el costo de aplicación sea lo mismo del tensoactivo convencional. Si hay más preguntas para nuestro ponente, en este momento se pueden formular. Bueno, Enrique, no sé, parece que no hay más preguntas. Es un tema complejo y creo que han sido absueltas las dudas. No sé si queda algo más por decir. Muchas gracias, pero es un tema un poquito más complexo. Nos gusta es de compartir un poquito la jornada, la viaje que hicimos con el desarrollo y tenemos un ejemplo de un producto sustentable, de cadena sustentable, y sobre todo la utilización de un software que pueda ayudar a desarrollar aplicações muy específicas. Sí, podemos trabalhar com diferentes tipos de sebo. É uma questão de parametrizar o software e poder atender diferentes necessidades de mercados quanto a desengrase, que é muito diferente de México e Uruguai para Brasil, para a Índia. As matérias-primas são muito diferentes. Wilson, yo simplemente agregaría que de verdad muchas gracias y felicitaciones por compartir este trabajo con nosotros, Enrique. De verdad es bueno que se abren como otro tipo de opciones distintas porque realmente el margen de los productos que existen en el mercado en este momento es limitado y sería interesante. Otra pregunta que se me acaba de ocurrir en este instante era con el tema de la parte de los posibles residuales. Tú decías ahora en tu explicación inicial que uno de los problemas grandes que tenían era que en la reacción de la glicerina con el solvente se generaban mucha cantidad de componentes. Esos componentes residuales que se generan, verificaron que no se genere por alguna razón alguno de los componentes presentes en los listados de peligrosidad de REACH. No, los componentes digo diferentes porque tienen isomerías diferentes, algumas variações nas cadenas, mas são todos funcionales. La cuestión es cómo el proveedor separa cada uno de los componentes para que no haya
os residuais que possam impactar na parte regulatória, claro, sem dúvida. E o facto de decidir por ter um sócio que entende e tem um know-how para fazê-lo, nos ha dado a tranquilidade de poder usar isto, inclusive atendendo todas as regulações e também a preocupação com VOC, que não tienen, testamos e hicimos os máximos de testes possíveis para poder atender um REACH, para poder atender parte com certeza das ONGs que estão com as listas de substâncias restritas, para no tener problemas en el futuro. Ok, muchas gracias. Enrique, una pregunta. ¿Tuviste problemas con la dureza del agua? Conozco el problema. Afortunadamente o desafortunadamente, no tivemos problema con agua en la región en que testamos los productos. Es una región específica de Brasil, no hay un problema de agua dura. O sea, es común en otras regiones, lo entiendo. En este caso no tenemos ese problema. Bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Sí, muy buenas noches, Héctor Rodas de Medellín. Mira, la inquietud que yo tengo es si alguno de estos productos más adelante en la aplicación de los fungicidas puede haber alguna interferencia o alguna incompatibilidad con el producto. No ha tenido ningún impacto en la performance o impacto en la distribución del fungicida en el cuero wet blue. De todo, no ha tenido cualquier problema, porque es una área que nos miramos mucho, porque es nuestro principal negocio, y no podremos tener productos en nuestra línea que impacten en la performance de fungicidas. Entonces la respuesta es no, Héctor. Muchas gracias. Oye, Enrique, al caer el curtido, ¿no notaste problemas de grasa? ¿Hablas de alguna grasa residual, algo que ha interferido en curtimiento o algo así? Sí, o sea, ya al último, cuando tiramos el curtiembre, a veces nos ha quedado grasa, ¿sí? O se nota en el baño, ¿sí? Sí. ¿Qué observación? A ver, ¿se escucha? No, nada que podemos indicar que puede ter ocurrido por un mal desengrase. En Brasil es una preocupación porque nos utilizamos mucho el reciclo de cromo. La grasa del proceso tiene la tendencia de se acumular en el reciclo. Mas no he visto problemas en las pruebas que hicimos durante varios días en las curtidurías, ¿sí? Sí es un problema realmente cuando ela interfere y nuestro cuidado es muy grande por cuenta de las lavagens, ¿sí? Lavar muy bien es muy importante para no poder traer la grasa para el proceso y para el reciclo. ¿Sí? Ya, gracias. Muchas gracias. Yo, mientras tanto, les voy recordando qué viene dentro de las actividades de Acolcur. El próximo jueves 22 de abril, a las 2 de la tarde, tendremos una conferencia sobre innovación y mejores tecnologías para la sostenibilidad del sector curtidor. El jueves 20 de mayo tendremos lanzamiento literario, presentación del libro Química de la fabricación del cuero. Son los dos siguientes capítulos de la actividad académica de Acolcur. Antes de cerrar, ¿hay alguna otra pregunta de parte del auditorio? Sí, la última pregunta, Enrique, por favor. En cuanto a resultados físicos, desgarre, ruptura, ¿tuviste algún problema? ¿O hiciste análisis? No. A partida no. Sí,
no hicimos muchos testes. Lo que digo, los testes que hicimos ha sido a escala laboratorial, ¿sí? A escala de laboratorio. No te puedo contestar que hicimos al campo, mas no habíamos visto nada comparativamente a resistencia física o prejudicar la resistencia física, no. Bien. El producto es un producto también es fácilmente degradado en el proceso, ¿sí? Como cualquier tensoativo. Y a menos que el proceso leva muito resíduo, o tensoativo pode passar para as etapas subsequentes e pode prejudicar as propriedades físicas. Mas neste caso, não he visto nada que indicasse que, comparativamente com um processo normal, que pudesse haver algo prejudicial. Bien, gracias. Ok, si no hay más preguntas del auditorio, yo me voy con las gracias. Gracias a personas que hicieron posible esto, a todo el auditorio. Muchísimas gracias al auditorio. Yo vi reportes aquí de Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Uruguay, México. Muchísimas gracias a todos ustedes por seguir confiando en nosotros, en Acolcur, y a los conferencistas por estar acá. Enrique, muchísimas gracias de todo corazón. A Carlos Alberto Quinchía, a Benur, a mis compañeros de junta directiva, que yo pongo la cara aquí delante de ustedes, pero todos ellos son los que trabajan. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias a todos. Gracias a las participaciones.